Entonces, como les decía, lo que vamos a analizar hoy es el parágrafo 8 de Ser y Tiempo, que como ustedes van a ver es un parágrafo mucho más complicado de lo que uno pensaría. Es una página realmente, ¿no? Parágrafo 8, donde se ve ahí, ¿no? Es realmente una paginita, pero como van a ver ustedes ahora, es mucho más complejo. Bueno, pues entonces inicio. Eh, el parágrafo 8 de Ser y Tiempo, bueno, reviste especial atención porque es, como Heidegger dice, el plan del tratado, ¿no? En el parágrafo previo lo que hace es llevar a cabo una tematización de la fenomenología, ¿no? Pero en este parágrafo busca plantear la idea que va a desplegar en Ser y Tiempo. Como ya sabemos, el texto Ser y Tiempo no significa la unión de dos temas o de dos problemas, sino tratar de pensar la cuestión del ser a partir del tiempo. Es decir, en qué medida el horizonte para entender ser es el tiempo. Y con eso entonces hace una crítica inicial a la metafísica occidental en términos de esa separación en la que nos hemos movido o se ha movido la historia de la filosofía, ¿no? Que precisamente hay más ser mientras menos tiempo haya y hay más tiempo mientras menos ser, ¿no? Aquí lo que Heidegger intenta con ser y tiempo es entonces más bien pensar al ser como tiempo o pensar al ser desde el tiempo. Ese es el plan de este texto y la primera cuestión que hay que señalar es que nunca estuvo la idea de escribir el libro, ¿no? Entonces la primera cuestión que llama la atención es que Heidegger nunca pensó en redactar algo así como Ser y Tiempo. Hay varias cuestiones que hacen complejo el texto. La primera de ellas es eso, que nunca estuvo pensado como texto y podemos decir, bueno, pero entonces, ¿cómo es que hay un plan del tratado en este parágrafo 8? ¿No? Ahorita vamos a tratar de aclarar eso. En un texto de los años 60 que intituló Mi camino en la fenomenología, Heidegger señala el origen concreto de Ser y Tiempo. Ahí escribe: querido colega Heidegger, ahora tiene usted que publicar algo. ¿Tiene usted un manuscrito a punto? Con estas palabras entró un día del semestre de invierno de 1925-1926 el decano de la Facultad de Filosofía de Marburgo en mi cuarto. Claro que sí, le contesté, a lo que el decano replicó, pero ha de ser impreso a la carrera. Lo que pasaba era que la facultad me había propuesto, único loco, como sucesor de Nicolai Hartmann para la primera cátedra filosófica vacante. Pero entre tanto, fue devuelta la propuesta desde Berlín en razón de que yo no había publicado nada en los últimos 10 años. La última publicación que Heidegger había tenido databa de 1916, después de concluir su tesis de habilitación sobre Duns Scoto, que concluyó en 1915, y un año después publica ese texto. Y hasta esta fecha, 1925-26, no tenía otra publicación. Nicolai Hartmann estaba en Marburgo como profesor ordinario, de las categorías que hay es profesor extraordinario, profesor ordinario, y tuvo un llamado para irse a Colonia y dejaba su cátedra vacante, la cátedra como profesor ordinario. Heidegger tenía ya ahí desde 1923 una cátedra como profesor extraordinario. Y para cambiar de categoría, pues se llevó a cabo una evaluación. El problema que había, como acabamos de ver, es que Heidegger no tenía ninguna publicación. ¿Qué es lo que hace? Pues repite lo que ya había hecho unos años antes
precisamente para obtener la cátedra extraordinaria. Es decir, esa cátedra extraordinaria la obtiene en 1923, cuando se va a Marburgo, de Friburgo a Marburgo. En Friburgo estaba como profesor, digamos, asociado, ¿no? Ocurre la misma situación, que se lleva a cabo una evaluación y no tiene publicaciones. Lo que Heidegger pensaba en ese momento era redactar una introducción a Aristóteles, ¿no? Más o menos de 1921 a 1923, podríamos hablar de, digamos, el primer proyecto académico de Heidegger en términos de una introducción a Aristóteles. A lo largo de cartas y trabajos de ese año se deja ver ese interés por Aristóteles. Y en 1922 ocurre esta posibilidad de ocupar la cátedra en Marburgo, pero tiene el mismo problema, no tiene publicaciones. A partir de las lecciones que dio en 1921, precisamente en 1921 comienza sus lecturas y sus ejercicios sobre Aristóteles. En verano de 1921 comienza con sus lecturas sobre De Anima y a partir de ahí con otros textos de Aristóteles. A partir de ese material extrae entonces unas cuantas páginas, alrededor de 60 páginas, que constituyen el texto que envía a Gotinga y a Marburgo para tratar de ocupar esa cátedra extraordinaria. Y tiene éxito en Marburgo, ocupa esa cátedra y pues finalmente esa introducción no se publica. Ese texto se va a publicar en 1989, muchos años después, y es conocido como el Informe Nathorp, ¿no? Precisamente porque Paul Nathorp, el neokantiano de Marburgo, es quien acoge de forma positiva ese escrito de Heidegger. Entonces, gracias a esas 60 páginas que redactó en 3 semanas en 1922, Heidegger obtiene su primera cátedra o su primera categoría como profesor extraordinario en Marburgo. De 1923 a 1926 ocupa esa cátedra y para poder cambiar entonces de categoría, como le decía hace un momento, es necesario la presentación de otro escrito. Bueno, curiosamente hay cuestiones que coinciden. En primer lugar, la misma situación, que escribe bajo presión, como es este caso de Ser y Tiempo. Y la segunda cuestión, que es muy interesante, es que el juez, digamos, en la redacción de estos escritos es su amigo Karl Jaspers, ¿no? De hecho, hay si revisamos su autobiografía filosófica de Jaspers, publicada en el 77, Jaspers señala esa referencia a el texto de Aristóteles. Escribe Jaspers: ya en 1922, Heidegger me leyó varias páginas de un manuscrito de ese periodo. Era incomprensible para mí. Le insté a que se expresara con mayor naturalidad. Y eso es precisamente lo que le escribe Heidegger a su alumno Karl Löwit en septiembre de 1922. Dice Heidegger: escribo efectivamente una introducción, una muy recortada, propedéutica. No me hago ilusiones en torno a mis asuntos. Lo único que me podría inquietar sería la posibilidad de caer en una moda pasajera. Pero el Aristóteles, entre comillas, está escrito de tal manera que también este peligro es mínimo. No sé cuándo comenzará la impresión, quizás aprovecho la oportunidad para concretar todo nuevamente. La semi-introducción me está costando mucho trabajo, no tengo ni idea de lo que una persona normal sabría sobre estas cosas. Le he leído algunas cosas a Jaspers, le resulta muy difícil. Piensa que tengo un estilo muy pobre en imágenes y obstinado. Esta es una cita de una carta de Heidegger y como vamos a ver ahora, en un momento, la incompletud de Ser y Tiempo en parte se debe también a Jaspers, ¿no? Precisamente el hecho de que el texto no se haya publicado en su totalidad es precisamente
por observaciones y comentarios de Karl Jaspers, de su amigo Karl Jaspers. Pero bueno, eso lo vamos a abordar en un momento. Regreso a la cuestión de la publicación de Ser y Tiempo, en el sentido en que decía, como ese primer gran proyecto sobre Aristóteles no se concretó en una publicación, sino solamente quedó en este conocido informe Nathorp, con el cual obtiene la cátedra, lo mismo va a ocurrir entonces con este escrito, que finalmente sí se publica, el caso de Ser y Tiempo, aunque con estas presiones que señalé, ¿no? El objetivo era escribir algo para publicar y obtener la cátedra. ¿Y qué es lo que hace Heidegger cuando le dicen tiene que publicar algo? Bueno, es complejo el asunto porque desde 1919, por lo menos, ya daba clases, ¿no?, en la cátedra de Husserl. De hecho, en enero de 1919 inicia como asistente de Edmund Husserl y a la vez también como Privatdozent, que no significa docente privado, sino este tipo de profesor asociado. Comienza las cátedras en 1919 y, como ustedes saben, las clases son escritas, ¿no? La diferencia que hay entre Vorlesung y seminar es que la Vorlesung tal cual es algo que debe ser leído ante los otros, ¿no? Una lectura o una lección, y por lo tanto tiene que estar escrita. Y gracias a eso contamos con los manuscritos de todas estas lecciones. Como ustedes saben, la obra de Heidegger está por concluirse la publicación y son 102 volúmenes, más otros volúmenes que han aparecido en el camino. Entonces, de 1919 a 1926 hay muchísimos manuscritos, ¿no? Los manuscritos de Friburgo y los manuscritos de Marburgo a partir de 1923. Y en todo ello encontramos una diversidad de textos sobre Aristóteles, pero también en otro gran proyecto que continúa lo pensado sobre Aristóteles, y es precisamente el proyecto de una lógica, ¿no? Es decir, si primero Heidegger pensaba escribir una introducción a Aristóteles, en 1923 se suspende esa idea y comienza con la propuesta de una lógica, ¿no? A lo largo de 10 años se va a mantener ese hilo conductor, ¿no? Desde 1923 hasta 1934, por lo menos, ¿no? ¿Y por qué mencionamos 1923? Porque precisamente la primera lección que Heidegger da en Marburgo, que todos conocen como Ontología Hermenéutica de la Facticidad, el nombre original que Heidegger había pensado era lógica, ¿no? Pero como otro profesor ya había escogido el nombre de lógica, entonces le cambia, ¿no? Y le pone ontología, ¿no? Pero a partir de ahí, de esa primera lección en Marburgo, y a lo largo de las lecciones en Marburgo y después en su regreso a Friburgo, continúa con la idea de una lógica en el sentido de pensar el lenguaje y el origen del lenguaje, ¿no? Y eso va a concluir hasta 1934 con una de las lecciones sobre lógica, que es Lógica, la pregunta por la esencia del lenguaje, y con la cual cierra, digamos, este proyecto al pensar la posibilidad de lo que él llama una Erschütterung de Logik, ¿no? Digamos, una conmoción de la lógica, a partir de lo cual entonces inicia el pensamiento de la esencia de la lógica o la esencia del lenguaje como el ámbito de la poesía o el ámbito de lo poético, ¿no? Y después de esa lección inicia entonces ya sus lecturas sobre Hölderlin y precisamente para pensar la esencia de la poesía. Entonces, tenemos, para que veamos un poco la complejidad, primero, este proyecto sobre Aristóteles, de 1921 a 1923. De 1923 en adelante, el hilo conductor es una lógica, y a la vez interviene en esto la idea o la propuesta de escribir una reseña. En 1923 se publican las cartas del conde Georg von Wartenburg y Wilhelm Dilthey. Heidegger de inmediato se interesa por ese epistolario y se propone escribir una reseña de esas cartas. A lo largo del primer semestre de 1923 trabaja
perdón, de 1924, porque esas se publican en diciembre del 23. En el primer semestre de 1924 trabaja en esa reseña, la cual se va a extender. Como vamos a ver, ocurre lo mismo con Ser y Tiempo. Se extiende esa reseña de tal manera que ya no es aceptada como reseña, ¿no? La revista en la que iba a publicar le indican que tiene que recortarla. Y él dice, no voy a recortar ese trabajo. De ahí extrae una conferencia en julio de 1924 que se conoce como el concepto del tiempo, una conferencia en Marburgo, y esa conferencia forma parte de un tratado mayor que es precisamente esa reseña inicial, ¿no? Y que fue publicada mucho después, en 1989, como el concepto del tiempo. Es un tratado conocido como el concepto del tiempo, y podemos decir es la primera versión de Ser y Tiempo, ¿no? La primera versión es ese tratado sobre el concepto del tiempo. Al año siguiente, en 1925, Heidegger imparte una lección en Marburgo que le llama Prolegómenos para la historia del concepto del tiempo. Y esa lección constituye una ampliación del tratado de 1924 y se constituye entonces como la segunda versión de Ser y Tiempo, en forma de lección, que es el volumen 20 de la obra integral. Y en 1926 redacta lo que conocemos como Ser y Tiempo, que se publica en abril de 1927, ¿no? Entonces contamos con tres versiones, o lo que podríamos llamar tres versiones de Ser y Tiempo, ¿no? Pero esto es a partir de ese hilo conductor del epistolario entre Dilthey y von Batenburg, en el sentido de pensar el ámbito de lo histórico, ¿no? Como problemática inicial o problemática central, y en donde Heidegger despliega una serie de problemas. El primero de ellos, precisamente como lo dice el tratado, lo nombra el tratado, el concepto del tiempo. A la vez, lo que ocurre en este periodo, digamos, en estos años, es entonces también una, digamos, ampliación o consolidación más bien, de un hilo conductor determinante y que es ya planteado en la última versión de Ser y Tiempo, la que conocemos como libro Ser y Tiempo, y es la propuesta de un replanteamiento por la pregunta por el ser y su sentido, ¿no? El replanteamiento de esa pregunta por el sentido del ser, y que busca como hilo conductor o como punto de partida el preguntar a un ente que pudiese tematizar o dar cuenta de esa pregunta, ¿no? Y que en el fondo va a ser el ser humano, ¿no? Concretamente, el ámbito ontológico del ser humano, que como sabemos le va a llamar Dasein Heidegger. Esto va a ser importante porque con base en ese modo de preguntar o en ese modo de abordar la pregunta, Heidegger hablará entonces de una ontología, ¿no? En el sentido en que está pensando la cuestión del ser, está replanteando la pregunta por el ser y su sentido, pero en tanto lo que señala o busca tematizar es ese punto de partida desde el cual pueda desplegarse esta pregunta, habla entonces de una ontología fundamental, ¿no? No una ontología general en términos de abordar todos los modos de ser, sino precisamente el tratar de centrarse en este ente que puede tematizar o puede desplegar los ámbitos y la estructura de este preguntar por el ser. Y entonces vamos a hablar de una ontología fundamental, ¿no? Y Ser y Tiempo está ligado o asociado a una ontología fundamental. Hasta hace algunos años era muy fácil abordar esta cuestión en Heidegger porque
se planteaban dos momentos en su obra, ¿no? Y uno de ellos era precisamente la ontología fundamental. Simplemente se hablaba de la ontología fundamental como el primer gran momento de su obra, y la obra tardía o el pensar histórico del ser o el pensar ontohistórico, etcétera, ¿no? Eso, por ejemplo, la interpretación que hizo William Richardson en los años 60 va en ese sentido, al hablar de Heidegger I y Heidegger II. Como decíamos hace un momento, la amplitud de la Gesamtausgabe, de la obra integral, ahora permite llevar a cabo una aproximación detallada y cuidadosa de la obra de Heidegger, ¿no? Y no solo de Heidegger, ya sabemos de toda la filosofía contemporánea, especialmente a partir de la obra póstuma, ¿no? No podemos abordar a Nietzsche, ni a Dilthey, ni a Husserl, ni a Hartmann, ni a nadie sin la obra póstuma, ¿no? Y el caso de Heidegger es clarísimo. De hecho, en algunos autores es más importante la obra póstuma, ¿no? Bueno, en el caso de Heidegger es determinante o es central la obra póstuma, es decir, lo que constituye la Gesamtausgabe. Como sabemos, de esos 102 volúmenes que han sido programados inicialmente, solamente 16 volúmenes se publicaron en vida de Heidegger, ¿no? El resto constituye o forma parte de esta obra póstuma. Entonces, Ser y Tiempo es el segundo volumen de esta Gesamtausgabe, y como vamos a ver, o como está señalado en el parágrafo 8, y lo que tenemos publicado, si comparamos lo señalado en el parágrafo 8 con lo que tenemos publicado, pues evidentemente solamente se publicó una parte, ¿no? Y durante muchos años, si no se contaba con esta obra póstuma, si no se contaba con esta amplitud interpretativa que ahora se nos permite, pues evidentemente nos centrábamos solamente en lo publicado, ¿no? En la obra publicada. Y esa obra publicada es muy limitada, ¿no? Quizás ustedes pueden ver todas estas interpretaciones a las que ha dado pie la obra de Heidegger, precisamente por las limitaciones en torno a la obra publicada, ¿no? Especialmente las primeras reacciones o el primer impacto que tuvo Ser y Tiempo, como es el ámbito de ser pensado como una antropología o como existencialismo, como filosofía existencial. Entonces, frente a ello, Heidegger va a oponerse rotundamente. Si revisamos, por ejemplo, algunos de los volúmenes de esta Gesamtausgabe que han sido publicados recientemente, conocidos como Cuadernos Negros, desde 2014 a la fecha, lo que encontramos ahí, en esos escritos que inician en 1931, por lo menos lo publicado, lo que encontramos ahí son muchísimas anotaciones en torno a Ser y Tiempo, ¿no? Por lo menos del volumen 94 al volumen 97 hay 160 lugares en los que Heidegger hace referencia a Ser y Tiempo, ¿no? Y claro, no es gratuito, ¿no? Sino es precisamente por esta preocupación en torno a cómo se estaba entendiendo ese libro, ¿no? Y tenemos el volumen 82 de la obra integral, que son solamente anotaciones a la obra publicada, y la mayor parte es precisamente sobre Ser y Tiempo, ¿no? Es decir, es un libro sobre las interpretaciones o sobre el camino que tomó Ser y Tiempo. Entonces, aunque Heidegger diga en ese volumen 82 que volvió a hojear el libro 10 años después, es decir, en 1936, sabemos que no es cierto, ¿no? No es cierto porque, aunque no haya hojeado la obra publicada, sí tenía informes de la recepción que estaba teniendo Ser y Tiempo, ¿no? Por ejemplo, de las primeras traducciones que se hicieron de algunas de sus conferencias. En Francia, por ejemplo, Henri Corbin, que tradujo, que es Metafísica, y en donde Heidegger estaba muy atento de lo que se decía en torno a su obra. Entonces, si creyéramos que no tomó el texto durante 10 años, pero sí tenía nociones o referencias de la manera en la que fue interpretado, principalmente esas dos vías, como una antropología y como existencialismo o filosofía existencial.
Entonces, regreso al texto, a Ser y Tiempo, porque decía yo que ahora es mucho más compleja la obra de Heidegger y la interpretación que se hace de los momentos de la propia obra. Entonces, la ontología fundamental ya no puede verse grosso modo como lo veía Richardson en términos de simplemente el Heidegger 1, sino que ahora tenemos esta publicación, Ser y Tiempo, que puede ser pensada como la ontología fundamental en sentido estrecho, pero alrededor de ella tenemos todas las lecciones, conferencias y tratados que nos dan pie o dan pie a hablar de una ontología fundamental en sentido ampliado, ¿no? Así contamos entonces con esas lecciones que yo señalaba desde 1919 hasta 1926, si pensamos que es el momento en el que Heidegger redacta la tercera versión de Ser y Tiempo, aunque pudiésemos remitirnos a unos años antes, 1924, cuando escribe la primera versión, cuando redacta la primera versión que ya mencionamos como el Tratado del Tiempo. Entonces, esquemáticamente, de 1919 a 1923, tendríamos, o 24, perdón, de 1919 a 1924, tendríamos esta fenomenología hermenéutica de la facticidad, que sería este camino inicial de Heidegger, y de 1924 a 1927 tendríamos Ser y Tiempo, ¿no? La primera, la segunda y la tercera versión de Ser y Tiempo, y de 1927 a 1930 tendríamos las problemáticas que derivan de esa ontología fundamental tal como fue planteada en Ser y Tiempo, y que Heidegger le llama metaontología y metafísica del Dasein, ¿no? Eso, bueno, da pie para hablar de ello en otro momento, pero en ese punto es en donde Heidegger aborda todas estas cuestiones que fueron dejadas de lado en la ontología fundamental. Precisamente todas esas críticas iniciales que se hicieron de que Heidegger no hablaba de esto y no hablaba del otro, ¿no? Precisamente porque se trataba de un análisis ontológico del ente que pregunta por el ser, ¿no? Del Dasein. Y todas las cuestiones aledañas fueron pensadas en otro momento. Por ejemplo, los otros modos de ser que no están pensados o tematizados aquí en Ser y Tiempo, ¿no? Modos de las matemáticas, de Dios, de los animales, de las plantas, etc., ¿no? Esa es esa metaontología y metafísica del Dasein. Entonces, cuando hablamos ahora de ontología fundamental en un sentido ampliado, tendríamos que hablar de esa fenomenología hermenéutica de la facticidad, ese inicio del camino filosófico de Heidegger, el núcleo de la ontología fundamental en estas tres versiones de Ser y Tiempo, y los problemas que derivan de ahí en esa metaontología y metafísica del Dasein, ¿no? Y ya después viene la obra tardía, ¿no? Después ya tendríamos eso que fue pensado como pensar ontohistórico, etcétera, que también a su vez tiene otros momentos. Pero bueno, esa es otra cuestión. Decíamos entonces que es determinante para tener una comprensión justa, ¿no?, de una obra como Ser y Tiempo, tener en cuenta todo esto, ¿no? Esto significa que el asunto es más complejo de lo que pensábamos, ¿no? Si antes nada más creíamos que Ser y Tiempo era un libro que forma parte de la tradición filosófica, ahora lo que podemos encontrarnos es una complejidad en torno a ello. Esto significa que hay problemas filosóficos centrales importantes en los que Heidegger se centra y mantiene ese hilo conductor, y hay también una serie de problemáticas o de tematizaciones que se insertan en la marcha, pero que no necesariamente son fundamentales. Y eso me parece que es lo que ha permitido esta diversidad de interpretaciones y de problemáticas en torno a una obra como Ser y Tiempo, ¿no? Que podemos decir, da para todos. Da para los teístas y da para los ateos. Da para los existencialistas y da para los ontólogos. Da para los hermeneutas. Da para los de ecología. Da para todos, ¿no? Entonces, ¿en dónde yace precisamente esto, ¿no? Que no proporcionan otros textos de la tradición filosófica? Por un lado, en toda esta complejidad que acabamos de esbozar,
Y esta complejidad que lleva entonces, repito, a ciertas problemáticas determinantes o centrales para Heidegger y otras cuestiones que están ahí señaladas de una u otra manera, ¿no? Y que forma parte también de la manera en la que Heidegger escribe. Si revisamos estos cuadernos negros a los que he hecho referencia, del volumen 94 en adelante, encontramos lo mismo, ¿no? Una serie de textos, de anotaciones de Heidegger sobre su propia obra y sobre cuestiones centrales de la filosofía, pero a la vez también comentarios sobre lo que está sucediendo o inquietudes concretas. Bueno, eso encontramos en Ser y Tiempo, porque encontramos entonces todo un análisis de la cotidianidad, ¿no? Una tematización, digamos, del ámbito del sentido, de la significatividad, ¿no? Del primado de lo práctico, ¿no? Una resignificación, digamos, pragmática de la filosofía trascendental, ¿no? El carácter de esta universalidad de la hermenéutica, en el sentido de esta comprensión afectiva, etc., ¿no? Hay una serie de cuestiones que Heidegger viene trabajando desde esas lecciones previas o de estos tratados previos y que se consolidan y concretan en un texto como Ser y Tiempo, o problemáticas en torno a la historia, por ejemplo, y esta resignificación del tiempo o los niveles del tiempo, como va a ser pensado, pero a la vez encontramos una serie de cuestiones ejemplares que fueron entendidas como fundamentales o esenciales. Y eso me parece que forma parte de la problemática y la interpretación antropológica, existencialista, etcétera, que se llevó a cabo. Pongo 3 ejemplos. El énfasis en la posibilidad, en el ser posible, precisamente a partir de la comprensión. Esa comprensión que necesariamente es afectiva, ¿no? Que es una comprensión fáctica y que está atravesada por el ámbito de la historicidad, ¿no? Digamos, 3 cuestiones centrales: la posibilidad, la disposición afectiva, la historicidad, tal como es pensado y desplegado a lo largo de Ser y Tiempo. Pero de manera ejemplar, cuando habla del ser posible y de la posibilidad más propia del Dasein, señala la muerte y el análisis de la muerte. Cuando habla de la disposición afectiva en un sentido estructural del Dasein, habla de la angustia, y cuando habla de la historicidad, habla del destino. ¿Qué fue lo que ocurrió en las lecturas de Ser y Tiempo? Que precisamente la muerte, la angustia y el destino fueron pensadas como lo determinante o lo central, y se olvidó precisamente de lo que para Heidegger estaba a la base de esas ejemplificaciones, ¿no? Es decir, el ser posible o la posibilidad más propia, la disposición afectiva como modos de apertura de este ente y la historicidad como aquello que atraviesa al Dasein en su existencia. Repito, esas ejemplificaciones, esos análisis que Heidegger lleva a cabo en torno a la muerte, en torno a la angustia, en torno al destino, están junto a ese despliegue determinante que lleva a cabo en múltiples sentidos, como lo que ya señalé: el primado de lo práctico, la universalidad de la hermenéutica, esta resignificación pragmática de la filosofía trascendental, etc., ¿no? Como cuestiones determinantes o centrales. Eso entonces me parece que da pie a lo que tenemos publicado como Ser y Tiempo, esta complejidad que está en juego. Pero la otra cuestión que exige una revisión de la obra póstuma es precisamente lo planteado aquí en el plan del trabajo, del tratado, del parágrafo 8, y que es precisamente la conclusión de lo aquí pensado, ¿no? Si nos remitimos a este parágrafo 8, dice: la elaboración de la pregunta por el ser se bifurca así en 2 tareas. A ella responde la división del tratado en 2 partes. Primera parte, la interpretación del Dasein por la Zeitlichkeit, que Gauss había traducido como temporalidad, y la explicación del tiempo como horizonte trascendental de la pregunta por el ser. Segunda parte, rasgos fundamentales de una destrucción fenomenológica de la historia de la ontología al hilo de la problemática de la
temporeidad, como tradujo Gauss, que es en alemán Temporalität. La primera parte se divide en 3 secciones. Primera sección, etapa preparatoria del análisis fundamental del Dasein. Segunda sección, Dasein y temporalidad, Zeitlichkeit. Y tercera sección, tiempo y ser. Eso es lo que constituye la primera parte. Como sabemos, lo que tenemos publicado es solamente la primera y la segunda secciones, ¿no? Eso es lo único que tenemos como libro. La tercera sección, tiempo y ser, no está publicada. Y la segunda parte, que sería la parte histórica, tampoco, ¿no? También dividida en 3 secciones. La primera, la doctrina kantiana del esquematismo y del tiempo como estadio previo de una problemática de la temporeidad, temporalität. La segunda, el fundamento ontológico del cogito sum de Descartes y la recepción de la ontología medieval en la problemática de la res cogitans. Y tercera, el tratado de Aristóteles acerca del tiempo como vía para discernir la base fenoménica y los límites de la ontología antigua. Entonces, digamos, hay 4 secciones. El libro iba a tener 6 secciones, ¿no? Solamente lo que tenemos aquí son 2 secciones. Las otras 4 no se publicaron. Heidegger dice que las destruyó, ¿no? No sé si tengamos que creerle. Déjame ver si tengo la cita. En uno de los cuadernos negros, más o menos en 1936, hay una anotación y dice: desde luego que el tercer apartado de la primera parte acerca de tiempo y ser, que en la primera versión es insuficiente, habría que destruirlo. Un reflejo suyo configurado en forma crítica e histórica lo contienen las lecciones del semestre de verano de 1927, ¿no? Esa es la cita que pone. Esa lección del verano de 1927 es los problemas fundamentales de la fenomenología, ¿no? Que fue uno de los cursos que dio en Marburgo después de la publicación, o prácticamente al mismo tiempo de la publicación de Ser y Tiempo. Pero digamos, si hubiera destruido el texto, pues no hubiese tanto problema, ¿no? Sin embargo, hay toda una línea que está buscando o que piensa que Heidegger no destruyó el manuscrito, ¿no? Uno de ellos es Jean Grondin, por ejemplo, que está como en búsqueda del manuscrito perdido. Pero esto tiene sus raíces en Henri Corbin, nuevamente lo menciono, el primer traductor de Heidegger en Francia, en 1930 más o menos, 31, porque en 1976, en una entrevista con Philippe Nemo, señala lo siguiente. Dice Corbin: creo que sería útil dar cuenta de ello para responder a una pregunta que me han formulado a menudo y que tal vez constituya un enigma. Esta pregunta se refiere al destino de lo que habría sido la segunda parte de Ser y Tiempo. La segunda parte sin la cual la primera no es más que un arco privado de su contrafuerte y que sin duda habría completado el edificio ontológico de la historicidad. Ahora bien, vi con mis propios ojos el manuscrito de esta segunda parte sobre la mesa de trabajo de Heidegger en julio de 1936 en Friburgo. Estaba contenido en una gran funda. Heidegger incluso se divirtió poniéndolo en mi mano para que lo pesara, y pesaba. ¿Qué ha sido de este manuscrito desde entonces? ¿Ha habido respuestas contradictorias? Yo mismo no puedo dar ninguna. Bueno, este comentario, ¿no?, pues ha precisamente dado pie a pensar que el manuscrito puede aparecer. Sin embargo, como vimos en el escrito precisamente de 1936 de los Cuadernos Negros, Heidegger señala que fue destruido y que la continuación es precisamente los problemas fundamentales de la fenomenología. Sin embargo, hay por lo menos 2 textos que llevan el mismo nombre, Tiempo y Ser, ¿no? O sea, lo que está pensado aquí como la tercera sección de la primera parte, Heidegger lo menciona en 2 momentos posteriores, y eso ayuda, digamos, a la confusión.
¿no? Que entonces se pueda pensar que tiempo y ser está en otro lado. Uno de ellos, el más conocido, es precisamente una conferencia que da en Donauberg en 1962 y que lleva precisamente ese título, Tiempo y Ser, ¿no? De hecho, en la traducción que tenemos en español, lleva ese título, Tiempo y Ser. Pero esa es una conferencia de 1962 que de ninguna manera constituye la continuación de esto que está pensado aquí en 1926. Y luego, recientemente, lo que ha aparecido es precisamente en los cuadernos negros, ¿no? En los cuadernos negros hay un volumen, que es el volumen 98, que se publicó hace poco, y hay un apunte de Heidegger de 1949, en donde hace referencia a un texto paralelo que se llama Vier Hefte, ¿no? 4 cuadernos, que en realidad son 2, ¿no? Pero así lo puso como Vier Hefte, 4 cuadernos, y eso constituye el volumen 99 de la Gesamtausgabe, de la obra completa. Forma parte de esta serie de cuadernos negros. Y en un apunte de esos cuadernos, de esos Vier Hefte que fueron escritos entre 1947 y 1950, ahí Heidegger escribe lo siguiente: 4 cuadernos, estos son, si se quiere tener así a cualquier precio y atenerse a lo previo, la tan deseada segunda parte de Ser y Tiempo. ¿Ah? Entonces, tendríamos como 3 momentos, ¿no?, que pudiésemos interpretar a lo largo de esta obra o de la obra integral, que sería precisamente los problemas fundamentales de la fenomenología, que es la lección de verano de 1927 y que Heidegger escribió de forma inmediata a esto que está planteado aquí y que ahorita vamos a ver es como una reformulación, él mismo lo señala. Luego tendríamos en 1949 ese apunte que hace referencia a los 4 cuadernos y tendríamos en 1962 la última mención en torno a lo que es Tiempo y Ser. Ahora, si preguntamos por qué no concluyó la obra, por qué no se publicó de forma completa, ¿no? Hay 2 motivos. Uno, ya señalé, es Karl Jaspers, ¿no?, la crítica que hace Jaspers a Heidegger, y la otra es la extensión, ¿no? Porque Heidegger, como ocurrió con la reseña, que ya no fue reseña, ¿no?, escribía demasiado. Y el asunto está en que si damos seguimiento, especialmente en las cartas de Heidegger a Jaspers, se deja ver el trabajo y cómo se va haciendo, se va ampliando esa redacción que está llevando a cabo en 1926. Entonces, por ejemplo, el 24 de abril de 1926, Heidegger le escribe a Jaspers que ahí el tratado, lo que ya estaba revisando, comprende 34 pliegos de imprenta, o sea, 544 páginas sería, ¿no? Tuvo que recortar porque por esa extensión al final van a ser solo 28 pliegos, es decir, lo que corresponde a 438 páginas. Se publican entonces, este libro fue publicado con 438 páginas y recordemos que fue publicado en el anuario de Husserl, y un anuario no publica solamente una obra, sino diversas obras. Por ejemplo, en el número 8, que fue donde se publicó Ser y Tiempo, en 1927, se publicó un texto de Oskar Becker, otro alumno de Husserl, que era Existencia Matemática, ¿no?, Mathematische Existenz. Es el volumen más extenso de los que fueron 12 volúmenes que se publicaron de ese anuario a cargo de Husserl. Tenía 810 páginas, el volumen 8, en donde se publicó Ser y Tiempo junto con el otro texto, ¿no? Entonces, si Heidegger se hubiera mantenido en esa idea de que calculaba al ritmo que llevaba ampliar el texto, al final iba a tener
50 pliegos, ¿no? Eso lo escribe también en una carta, serían 800 páginas, ¿no? Es decir, si hubiera pensado en la conclusión tal como está pensado en el plan del tratado en este parágrafo 8, entonces tendríamos un texto de 800 páginas que no iba a ser posible publicar en el anuario de Husserl, ¿no? Esa es una cuestión, un problema, la extensión. Pero la otra, digamos quizás más de fondo, es lo mismo que ocurrió con su introducción a Aristóteles. Es decir, que un lector externo, como era su amigo Jaspers, le decía que no se entendía, ¿no? Hay una cita que está en el marco de una de las lecciones de 1941, que es la metafísica del idealismo alemán, Schelling, y ahí escribe Heidegger. Además, la comprensión del concepto de existencia que se emplea en Ser y Tiempo se vuelve aún más difícil porque el concepto existencial de existencia, que es el apropiado para esa obra, solo se desarrollaba hasta el final en el apartado que no se pudo dar a conocer a causa de la suspensión de la publicación, ya que durante el proceso de impresión se vio que el tercer apartado de la primera parte, Tiempo y Ser, era insuficiente. Entre paréntesis escribe: la decisión de suspender la publicación se tomó los últimos días de diciembre de 1926 durante una estancia en Heidelberg cuando visité a Karl Jaspers. En las animadas discusiones amistosas que tuvimos a partir de las galeradas de Ser y Tiempo, vi entonces con claridad que la elaboración que se había hecho hasta entonces de ese importantísimo apartado forzosamente resultaría incomprensible. La decisión de interrumpir la publicación fue tomada el día que nos llegó la noticia del fallecimiento de Rilke. Sin embargo, por aquel entonces yo pensaba que durante el 9 años yo ya podría decir todo con más claridad, pero me equivoqué. Por eso en los años siguientes se sacaron algunas publicaciones que debían conducir por rodeos hasta la auténtica cuestión. Entonces, bueno, ya queda claro por qué no concluyó el tratado. ¿Y qué era lo que no quedaba claro, digamos, ¿no? Como leímos hace un momento, hay dos términos que Heidegger emplea en la tematización o en la esquematización de este plan del tratado. Uno es Zeitlichkeit y el otro es Temporalität, ¿no? Y que, como sabemos, en toda la tradición filosófica alemana se hace uso de los términos de origen germano y términos de origen latino, precisamente para tematizar diversos aspectos o diferenciar, ¿no? Eso lo vemos desde Kant con Gegenstand y Objekt hasta Hegel, Husserl y el propio Heidegger, ¿no? Eso no es ninguna novedad, el hecho de que Heidegger utilice dos términos para referirse a cuestiones diferenciadas. Entonces, el término de origen alemán Zeitlichkeit, ¿no?, remite a el tiempo o la temporalidad del Dasein, ¿no? Precisamente de este ente que pregunta por el ser o en dónde se halla este ámbito del preguntar o replantear la pregunta por el ser. Pero, como sabemos, el modo de ser de este ente, del Dasein, es precisamente la existencia. Y existencia lo toma Heidegger en sentido literal, ¿no? Es decir, un estar fuera de, un salir, un estar no dentro de sí, ¿no?, sino más bien fuera de, en el mundo. Y al existir entonces se exige el tener que relacionarse con otros modos de ser. Eso significa que el mundo no se agota en el Dasein, ¿no?, sino precisamente en otros modos de ser, y que en Ser y Tiempo solamente están pensados a partir de la cotidianidad, ¿no?, como es el caso de los útiles, como es el caso de lo que está ahí presente. Pero si de alguna manera lo que se busca es repensar los modos de ser, ¿no?, más allá de una hegemonía de uno de ellos, como sería el ámbito de la presencia, y por ello entonces la hegemonía de la ontología,
en términos de que la cuestión del ser ha sido pensado solamente desde la presencia, y ahora se abre esta posibilidad de repensar otros modos de ser, como sería el ámbito de la existencia o el ámbito de la pragmaticidad de los útiles, ¿no? O más adelante, como ya señalé, en esta dimensión ampliada de la ontología fundamental, el ámbito de la animalidad de los animales, el ámbito de la vida de las plantas, etc., ¿no? Si esto es pensado en términos de los modos de ser, y si el ser o la pregunta por el ser solamente puede ser pensada en el horizonte temporal, es decir, desde el tiempo, entonces es necesario replantear también la pregunta por el tiempo, ¿no? No podía entonces Heidegger quedarse solamente con un replanteamiento de los modos de ser y de la cuestión del ser sin repensar el horizonte temporal correspondiente. Y ahí es entonces donde surge la problemática y en donde, según Jaspers, es incomprensible lo que Heidegger estaba pensando. Es decir, los modos de ser de aquello que no es Dasein, ¿no? Es decir, si la Zeitlichkeit, es decir, la temporalidad, remite al tiempo del Dasein, ahora era necesario pensar aquella dimensión o aquel horizonte temporal de los entes que no son Dasein. Y a eso se refiere entonces con Temporalität, ¿no? El término Temporalität como el tiempo de los entes o del el horizonte temporal de los modos de ser que no son Dasein. Y ahí es entonces donde se vuelve compleja la cuestión y es repensado en un primer intento en esa lección de 1927, los problemas fundamentales de la fenomenología, con especialmente los últimos parágrafos del 19 en adelante, en donde se piensa esta dimensión del tiempo en sus estratos y en sus problemáticas. Y digamos, esta era la parte sistemática, ¿no? Es decir, la primera parte, ¿no?, en estas 3 secciones remitía a la parte sistemática, ¿no?, que era también usual en muchos pensadores de ese momento. Por ejemplo, el caso de Dilthey, ¿no? El caso de Dilthey también tiene una parte sistemática de su obra y una parte histórica, ¿no? Lo que se publicó inicialmente fue la parte histórica y por eso se le tachó de historicista, y la parte sistemática se publicó fundamentalmente en su obra póstuma. Bueno, en el caso de Heidegger, la parte histórica fue la que no se publicó, principalmente relacionada con este esquema de ser y tiempo, y lo que ocurrió fue que se distribuyó a lo largo de las lecciones, ¿no? De esos 102 volúmenes que hemos señalado, que forman parte de la obra integral, por lo menos 47 volúmenes son de la historia de la filosofía, ¿no? Es decir, desde Anaximandro hasta Husserl, ¿no? Heidegger lleva a cabo una revisión de la historia de la filosofía que, como él llama, se trata de una destrucción de la ontología, ¿no? Como señaló aquí, rasgos fundamentales y una destrucción fenomenológica de la historia de la ontología, ¿no? Evidentemente, lo que hizo a lo largo de toda su obra, de toda su vida en esos 47 volúmenes, no podían ser contemplados o considerados ni estaban realizados para ese momento en la redacción de Ser y Tiempo, pero sí 3 momentos importantes que son centrales para Heidegger y en los cuales o sobre los cuales había trabajado en esos años. Y lo hace, digamos, de lo más cercano en términos de la modernidad kantiana, pasando por Descartes hasta Aristóteles, ¿no? Son autores que había trabajado, ya señalé el caso de Aristóteles con ese intento de introducción en 1921 al 23, posteriormente la primera lección que da en Marburgo, el volumen 17 de la obra integral, remite a Descartes y en esos años también comienza toda su lectura de Kant, ¿no? Entonces, es una propuesta, ¿no?, de destrucción de la historia de la ontología que va a ser pensada y tematizada a lo largo de la obra posterior. Entonces, regreso a lo que ya señalamos con la importancia de la obra integral, de la obra póstuma, en términos de que para entender esto que no queda plasmado
en Ser y Tiempo como obra publicada, es necesario entonces el acercamiento y la tematización de la obra póstuma, de esa obra integral, para poder entender todo esto que está ahí en juego. Esto entonces pues exige la remisión a los otros textos, ¿no? Ser y Tiempo entonces se constituye más bien como un hilo conductor, como un núcleo de problemáticas que remiten hacia atrás y hacia adelante, respecto de lo ya escrito en términos sistemáticos, pero también en el ámbito histórico, ¿no? Porque finalmente la filosofía es histórica, como lo va a señalar Heidegger en todo momento, y está inserta en una tradición. Por eso es necesario entonces esta dimensión de lo que él llama destrucción, tal como lo señaló en parágrafos previos de esta introducción, aunque esa destrucción es más bien pensada como una Abbauen, un Abbau en el sentido de una deconstrucción, ¿no? Que es precisamente donde toma Derrida el término, ¿no? Pero se trata entonces de una revisión de aquello pensado y tematizado a lo largo de la tradición filosófica. Bueno, pues con esto tenemos una idea de la complejidad de Ser y Tiempo, ¿no? Y de la necesidad de entender un texto así más allá de lo publicado, ¿no? Es decir, tanto en el ámbito sistemático como en el ámbito histórico.